Hello everybody, welcome to Dr. Yager's Live. Bienvenidos al live de Dr. Yager. Hoy vamos a estar hablando acerca de tummy tucks. Como pueden ver, van a tener como siempre las fotos detrás. As you guys can see, you will have the pictures behind you. Please make sure to ask your questions as you go. Asegúrense de hacer las preguntas cuando pase el tiempo. Y recuérdense de encender sus notificaciones. Remember to turn on your notifications. Y llamar a la oficina para todos nuestros nuevos servicios que van a estar entrando el próximo mes. Also make sure to call the office for all the new services that are coming in within the next month. Y ahora viene Dr. Yager. You have 18 already. That's nice. The countdown worked. Hola. Hi, it's Dr. Yager. It's Saturday. I'm running crazy with patients, but I'm here with you because I have to make the time to give you the information that you need. Hola, es Dr. Yager. Estoy corriendo como un loco con mis pacientes y para guardar ese espacio de tiempo para ustedes, so yo puedo hablar con ustedes sobre la información que necesitas. So, hoy el tópico es de abdominoplastia tummy tuck y es algo que tengo más experiencia que cualquier cirujano plástico que conozco de mucho. Yo soy un cirujano plástico certificado. Ya tengo 26 años aquí mismo en mi práctica, no parece, sí. Y estoy arreglando casi 200 abdominoplastias anualmente y tengo experiencia con miles de esos casos. Y cuando hace mucho de algo, con tiempo está experto de eso y tengo mucho éxito con esos tipos de procedimientos. Y las fotos detrás de mí no ha seleccionado, es algunas que unos de mis asistentes ha puesto y no ha visto las fotos hasta ahora. Es importante para saber que cada cuerpo es diferente, so los resultados son diferentes, porque cada cuerpo necesita una forma diferente. So today we're talking about tummy tucks. I am a board certified plastic surgeon. I've been in my private practice here for 26 years, although I look much younger than I'm hoping. We do about 200 tummy tucks a year. I've done thousands of them. I don't know anybody who's done close to the number I have. And you learn a lot when you do a lot of tummy tucks. If you've done a few thousand of them, you become an expert and realize what works, what doesn't work, and the limits and the safety of these procedures. Because everybody has a different body, and it's important that you create something that balances that person's body. I had them pull some examples behind me, but these examples are not selected by me. I haven't seen them before now. And we'll go through them one by one and talk about the different options that we have. I'm looking for my remote control, which must be around here somewhere. If I can't find it, I'll have to talk fast when we go through them. So, tummy tuck surgery. What is tummy tuck surgery? ¿Qué es cirugía de tummy tuck? And the key is to know that there's really three things that we're looking at. We're looking at your skin. We're looking at the layer of fat just underneath your skin, and we're looking at the muscles underneath that. So if the only problem you have is a little extra fat under your skin, and the skin is nice and tight, the muscles underneath are good, you remove that fatty layer with liposuction. You make a small opening, pass a tube in, remove the fat, everything sticks down nicely. But if you've had a few children, if you've gained and lost a lot of weight, if you've had other surgeries that have left scars or stretch marks, liposuction doesn't fix any of those things. And tummy tucks, what we do is we make an opening at the bottom, we lift the skin up, sew the muscles together, get rid of the loose skin, and we can do some liposuction at the same time as well to create the shape that you want. And today we're going to go through the process a little more in depth. So, ¿qué es una abdominoplastia y un tummy tuck? So, hay tres cosas que estamos evaluando. La capa de grasa, su piel y los músculos adentro de todo. So, si el único problema es grasa y sus músculos están cerrados, su piel está firme, podemos pasar un tubito por una incisión súper chiquito, saca la capa de grasa y su piel va aprieta bien y ya. Pero si ha tenido hijos y los músculos están separados, o si ha subido y bajado mucho en peso y hay flacidez y cuando está sentado tiene piel colgando, si hay muchas cicatrices o estrellas, lipo no va a resolver ninguna de esas cosas y lo que necesita es una abdominoplastia. Con la abdominoplastia vamos a abrir una línea de bikini. Ahora mismo el amor es una línea bajito y derechito. Voy a levantar su flacidez.
amarrar los músculos, jala su cintura, saca la grasa si es necesario y eliminar esa piel dañada con abdominoplastia. Yo tengo demasiada experiencia en eso. Una abdominoplastia para mí va a cogerme 1 hora, nada más. Si va a hacer también liposucción de la espalda entera, es menos de 2 horas en total. Y puede regresar a la casa mismo día. Realizamos esas cirugías aquí mismo. Tengo un centro de cirugía certificado muy importante con anestesiólogo certificado. El anestesiólogo más importante que yo. Yo estoy aquí para su belleza, el anestesiólogo es para su salud. So, cuando hay un sitio que dice que vamos a usar anestesia local, no necesita anestesiólogo, es peligroso, no es la verdad. Es costoso y no hay precio en su vida. Y es muy importante que tiene un anestesiólogo certificado evaluando su cuerpo todo el tiempo, porque yo estoy detrás de la sábana arreglando mis cirugías, no puedo ver su cara, no sé si todo está bien, y claro que puede tener monitores, pero yo no puedo mirar el monitor y hacer su cirugía con éxito. So necesito un anestesiólogo, es peligroso si no tiene. Con abdominoplastia va a necesitar más o menos 2 semanas libre de su actividad, es normal después. A 2 semanas puede manejar, carga su cartera, hace compras, todo aparte de levantando con mucha fuerza. Si está trabajando como secretaria, trabajando como algo caminando, parada, 2 semanas es suficiente. Si necesita una carta para hacer construcción y levanta cosas pesadas, 6 semanas, o entre 2 y 6 semanas dependiendo de su tipo de trabajo, y con mucho gusto podemos escribir una carta a su beneficio para su trabajo también. Tummy tuck surgery takes me about an hour. If we include liposuction of the full back and waist, it makes it a little under 2 hours. I do the surgeries here. I have a fully accredited ambulatory surgical center with board-certified anesthesiologists and registered nurses to take care of you. We have you do testing, which you can do with your regular doctor. If you don't have a doctor, we send the testing. And I'm the only one who does your surgery. No students, no assistants, no other doctors. With a tummy tuck surgery, it hurts less than a C-section, but it hurts. And you're going to want 2 weeks off of your normal activities. By 2 weeks, you should be able to stand up straight, walk around, drive, go to the store, do normal things except for heavy lifting. So if you work in an office setting, if you're working a non-physical job, 2 weeks is enough. If you work construction and you need to use all of your force, you need 6 weeks off. And it's somewhere between 2 and 6 weeks depending on what you yourself do. We are happy to provide you with a letter explaining what we do and listing the limitations that you might have. We work with the police department and all sorts of other jobs to fill out the paperwork necessary. These surgeries are surgeries that really can change the shape of your body tremendously. They can be life-changing, and you really have to make sure that you're a good candidate for it. And in a minute, we'll talk about who's a good candidate for it. So, cuando estoy arreglando esas cirugías, lo que estoy buscando es la forma natural de su cuerpo. Porque si sus costillas son muy cerca de las caderas, no hay mucho espacio para una forma larga. Si tiene caderas muy anchas, necesita una curva de cintura diferente. Si la curva de su glúteo, todo eso es importante. Es una escultura en 3 dimensiones. Y eso es el arte, no está cortando el daño, estoy escultando y formando su cuerpo. Pero hay límites. Cuando está sumiendo y aprieta sus músculos, eso es toda su fuerza. Y más plano de eso yo no puedo hacer con hilo. Si está mirando enfrente de su espejo y mueve de lado y sumir y no está contenta, necesita bajar en peso hasta estar contenta como parece con eso. Es una buena cosa que puede probar en la casa. Mi consejo es para hacer la cirugía cuando está lo más cerca de su peso ideal, el peso que quiere, que no indique el peso que su doctor dice, el peso en que usted está cómodo. Y no más de 20 libras sobre va a obtener su mejor resultado con algo así. Y todo el mundo no está buscando cuerpo de muñeca con una cinturita así. Algunas veces es solamente que quiere que eliminar lo que está colgando, que quiere que pone su blusa dentro de su pantalón para utilizar un cinturón
para poner una vestida de boda en que parece bonita y sin faja. Esas cosas son realísticas y en todo de eso podemos hablar en el futuro. Si está súper sobrepeso no es una buena idea y vamos a chequear su BMI que indique su estatura y peso y si es posible o no, porque si usted no llega al punto que quiere, usted no va a estar contenta y yo tampoco va a estar contenta si no estoy arreglando algo bonito, pero cada paciente va a obtener un resultado diferente dependiendo de las expectaciones de nosotros. So, hay muchas fotos detrás de mí y podemos hablar sobre ese momento. There are lots of pictures behind me. We're going to start going over some of these results in a few minutes to talk about these types of procedures. The best way to figure out if you're a good candidate for these types of procedures is with a consult. It could be with me or any other board-certified plastic surgeon. It's very important that you seek out a board-certified plastic surgeon. You can go to plasticsurgery.org, type in your zip code. You'll find all the plastic surgeons in your area. If you see a doctor advertising, chances are they're not a board-certified plastic surgeon, so if you go to plasticsurgery.org and enter their name, it will let you know if they are certified or not. So very important. It's your life, it's your body, so be careful. If you would like a consult, we do virtual consults and in-person consults. And if you would like one, you can just write to us here on Instagram and we'll contact you and set it up. You can call us at 212-543-1700. Or you can go to our website, dryager.com, and we'll be happy to set something up for you with a consult. So, para ver si está una buena candidata para ese tipo de procedimiento, lo mejor paso es para empezar con una consulta. Y puede hacer una consulta con cualquier cirujano plástico certificado. Puede ir al sitio web plasticsurgery.org y puede buscar el nombre del cirujano que está considerando y es importante que el nombre salga, si no, no está certificado del American Board of Plastic Surgery, que es el único certificación que indique que tiene entrenamiento completo en cirugía plástica. Ahora mismo, si quiere una consulta, ofrecemos consultas virtuales y también en persona. Si quiere su consulta, solamente pide aquí en Instagram, quiere una consulta virtual, quiere una consulta en persona. Puede llamarnos a 212-543-1700 o en el sitio web dryager.com también puede encontrar su cita. Vamos a hablar sobre las fotos detrás de mí. Lo siento que no tengo mi control. Vamos a empezar con ellas. Puede ver que ya los músculos están cerrados y puede obtener una forma con curvas. Ella es muy ancha, para obtener una curva, éxito. Eliminando la cicatriz vertical de una cesárea y dando una forma. Quitando toda la piel guindando, ella puede andar en un bikini. Ella también, demasiado de exceso de piel, puede ver cómo abajaba esa marca de belleza. Quitando una cicatriz del abdomen en un hombre. Mira el cambio de esta cinturita, wow, porque ella ha tenido los músculos tan abiertos como ella, cerrando los músculos y mira, es como otra persona con los músculos cerrados. El ombligo por afuera, jazz por detrás y mira la cinturita posible. Y con alguien con caderas es importante para mantener la curva más natural. Y voy a hablar otra vez en inglés. So here you can see somebody very wide, very heavy. She just wants a little curve, which we're able to do for her even at that way. Getting rid of that vertical C-section scar so she can show her stomach. All this hanging skin gets removed and she's curvy enough to be in a bikini on the beach. Some with a lot more. You can see how low that birthmark drops, how much waist we can create. Men too. He's got a bad scar that we can get rid of and flatten his stomach, get rid of his love handles. She had such a widespread muscle that when we pulled them together, look at her waist. Same thing here. Closing the muscles is what makes her flat and has the right curve behind her. Fixing that belly button, pulling everything in. Nobody's lost weight in these photos. These are just before and afters. And she has a beautiful curve of her hips, so we could just continue that curve upwards and also closing those muscles to give you that flat abdomen. Same person very shortly after. So these are just a few. Not my best. They're just
average random photos, and the after really depends a lot on the before. So estas fotos son los normales, ¿verdad? No son los mejores de mí, no son los peores de mí, pero cada paciente tiene mucho mejoramiento. Y es bueno para ver algunas fotos para tener una idea de lo que es posible con esos tipos de procedimientos de abdominoplastia. So vamos a hablar sobre algunas de las preguntas más frecuentes. So we're going to talk a little bit about some of the more frequent questions. One of them is, what happens if I get pregnant after having a tummy tuck? Can I have children after a tummy tuck? ¿Qué pasa si después de mi abdominoplastia estoy embarazada? When you have a tummy tuck, you're sewing the muscles together, but the space is still there. And if you are pregnant, your muscles will stretch, your space will be there. There's no harm to you or your baby. You can have a perfectly normal pregnancy. I've had dozens of people have babies after tummy tucks with me. I've had 2 patients who have had twins after having surgery with me. Nobody's had an issue with having children after an abdominoplasty. The only thing is you don't want to gain a lot of weight. You don't want to do a tummy tuck and say, okay, I'm ready to have a baby in 6 months, because then you spent all your money. You might as well wait until you've had your last child. But say you lost a ton of weight and you're 22 years old and you haven't had kids and you think you might want them in the future, but you're very uncomfortable with your body image because of that loose skin. It's perfectly fine to do an abdominoplasty to fix that. And in the future, if you do gain a little extra weight, you can touch up a tummy tuck, sometimes with liposuction, sometimes tightening the muscles. And those types of things can be redone, so that shouldn't stop you from doing a tummy tuck if that's what you really want help with. So hay gente que ha tenido hijos y que abdominoplastia y después parece tan bonita que otra vez está embarazada. So no hace daño a usted ni su bebé. Puede obtener un embarazo normal. Ha tenido 20, 30 personas que ha tenido hijos después de abdominoplastia conmigo. Y 2 con gemelas, y nunca ha tenido un problema. El espacio va a abrir. Es importante, si está pensando en un niño en 6 meses, que espera después para tener su cirugía. Pero si no tiene idea, o un ejemplo, si ha tenido una manga gástrica que bajaba 100 libras y tiene piel incómodo y tiene 22 años, y ni está pensando en niños a ese momento, pero en el futuro sí. No necesita quedar esa vida con esa piel. Quítala, hace su abdominoplastia. En el futuro, si es su decisión para tener hijos, usa cuidado con su dieta y ya. Y si engorda mucho, siempre puede hacer otra abdominoplastia. No hace daño, ni es mal. So esas son cosas importantes para saber. Tummy tuck surgery is a surgery, like I said, that requires 2 weeks off of your normal activities and driving. But when people work virtually, you can do a tummy tuck on a Friday and you're answering the phone on Monday, no problem. It's something easily done when you're sitting down. So these are things that you want to plan well. Sometimes you have the option of working virtually, and this way you can get paid while you recover, which is a nice benefit. If not, we're happy to fill out that information. Algunas personas ya están trabajando virtualmente, y si eso es su caso, puede hacer su cirugía viernes y lunes, puede trabajar virtualmente, sentada con su computadora, con teléfono, y van a pagarse durante su recuperación y no está quemando sus días de vacaciones. So, es una buena opción que tiene también. Tummy tuck surgery is not a surgery to lose weight, okay? So when you're very overweight, you're usually not a great candidate for tummy tuck, because when you suck in your stomach, you can't pull it in. And if you can't flatten your stomach, the surgery is not going to be successful in my eyes. You need to be able to flatten the muscles and create a little bit of a curve. Otherwise, it doesn't pay doing the surgery. And so sometimes we do send you for a weight loss before the surgery. If you can't do it yourself, we can refer you to doctors called bariatricians or nutritionists to help you with your diet and exercise, because I want you to love your results. I want you to maintain your results. I want you to build off it and make you a healthier person. And if you have a bad pattern of eating, sleeping, dieting, you are most likely not going to get better at it just because you've had surgery. So it's really important that you get on that right track beforehand, so that your investment is a good one, and that you're going to continue to look better and better over time.
So, es muy importante antes de hacer la cirugía que está en un buen camino de salud y bienestar. Porque si está engordando y cada mes sube y hace la cirugía, un milagro no va a pasar a donde va a empezar cambiando lo que está comiendo. Eso es un cambio que necesita hacer solita antes de hacer el procedimiento. Porque no quiere que usted va a pagar una cirugía y después engorda 30 libras en 6 meses y ya necesita otra cirugía. No, quiere que puede mantener su apariencia después del procedimiento también. So, para mí, súper importante. También mirando las fotos detrás de mí, es importante cuando está mirando, claro que hay un gran cambio de antes a después, pero lo que me gusta cuando estoy mirando los resultados es para mirar los después y si parece como cirugía o parece normal. Y para mí es importante que parece normal, porque no quiero ver como otra o extraña ni nada de eso. Y la idea es para mejorar la apariencia naturalmente, hombres también, ¿no? So, es algo que gustamos mucho. No tengo demasiado de tiempo, I don't have a lot of time left, pero si tienen preguntas de ustedes, con mucho gusto, eso es el tiempo, y tengo respuestas de casi todo. So now is the time. If you had any questions that you had for me, I'm happy to answer them. If your questions are about cost, it really depends on your body. There's not one cost for a tummy tuck. It depends on how much time and work it takes. And smaller, tiny people pay less than bigger people who take more time. So the best way is through the consult, like we mentioned. And if you do want the consults either virtually or in person, you can ask here on Instagram. You can call us at 212-543-1700 or on our website, dryager.com, and we will be happy to do that for you. Si quiere su consulta, puede pedir aquí en Instagram, virtual o en persona. Llámanos a 212-543-1700 o por el sitio web dryager.com. Y con mucho gusto voy a darle toda la información y más que necesitas en persona o virtualmente. So, si tiene preguntas, ese es el tiempo para pedir. Para hablar sobre gastos, como me explicaba, ese depende de su tamaño y el tiempo. Puede mandar fotos, puede hacer una cita virtual o puede venir en persona y va a recibir la información que necesita. Pero mi consejo es para, si todavía está interesada después de la cosa virtual, pasa por la oficina porque nuestro centro es súper grande y bonito, muy moderno, con la mejor tecnología y tengo mucho orgullo y quiero mostrarle lo que tenemos aquí, se siente más cómodo todavía. So we would always encourage you to come and visit us here because once you see the office and the care and the way it looks and the way it's maintained and the modern setting and all of the technology and meeting my staff in person, I think it's only going to make you more confident that you made a good decision to at least get information from us. And, sometimes the answer is no. Sometimes I'll tell you you're not ready for a surgery, and that's okay because, my goal here, obviously I make money as a surgeon, but my goal here is really to do the right thing for you. And if surgery is not the right thing for you, I will tell you. Because if you're not happy, I'm not happy. And I don't like being unhappy, I like being happy. So that's what we do. So cuando va a pasar aquí, a veces la respuesta es no. No está buena candidata para un procedimiento y está bien. Si eso es, eso es. Claro que estoy ganando dinero ofreciendo cirugía, pero mi reputación depende de arreglando lo que mi paciente necesita, no lo que yo necesito. Y nunca voy a hablar contigo ni hacer un procedimiento para dinero. Solamente si va a mejorar su apariencia, si va a mejorar su bienestar, con mucho gusto voy a hacerla. Pero si no, no es una buena idea y no voy a hacerla. Right now, we are about to launch a lot of new technologies in March. We're going to have you stay tuned so that we can give you a little information on that. We have some new laser treatments, some photo facials, some really great things coming. We have some new non-surgical therapies that you're going to like. So I encourage you to stay tuned and keep following us here.
Ya en marzo vamos a empezar con muchos servicios nuevos. Muchos que no son cirugías, so si no está listo para cirugía, hay otras cosas que podemos ofrecerse que tienen muy buenos efectos, muy buen para su salud. Algunos productos, algunos servicios, algunos rayos láseres y máquinas, y también otros doctores que va a darle otras opciones de hacer cosas nuevas. Gracias por su atención, gracias por siguiéndome en Instagram y su apoyo durante esos 26 años. Espero que va a visitarme pronto. So thank you all for watching today. Thank you all for following me on Instagram. I hope I'm giving you good information. If there's information you want that I'm not giving you, let me know. I'm happy to give you guys what you want. Thank you for supporting me for 26 years here. Hopefully we'll have 26 more. I still enjoy what I do. I'm still excited about plastic surgery. Even though I've done thousands of tummy tucks, they're still my favorite. They're still a lot of fun to do because we can change so much the way your shape looks, and you can see from the pictures behind me how true that is, how much people can change with just one little 1 hour surgery. And it can really make the difference in your self-confidence, the clothes you wear, your relationships, and just, your self-image, how you feel when you get dressed in the morning. So, gracias a todo. Como puede ver detrás de mí, mirando esas fotos, el cambio es más de solamente la física, es algo que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente va a sentir mejor. Y esos son los cambios que enduran lo más. Gracias a todos. Disfrute ese fin de semana larga de vacación y espero que va a visitarme aquí en Yager Aesthetics. Chao.